Pues arranquemos con nuestra exploración de hoy. Pensemos en un vendedor corporativo, digamos que se llama Enrique. Y resulta que este tipo acaba de ganar exactamente 5 veces más que el promedio de todos sus compañeros en un solo trimestre. Ajá, 5 veces más. Es una barbaridad. Sí, una locura. Y bueno, Recursos Humanos revisó su expediente de arriba abajo buscando alguna explicación lógica. Resulta que las pruebas demuestran que no es 5 veces más inteligente. Ni trabajaba 5 veces más horas, me imagino. Exacto. De hecho, sus registros indican que tomó más días libres que el resto del equipo. Tampoco le asignaron un territorio premium, o sea, su zona geográfica es idéntica a la de los vendedores con peor desempeño. Claro. La única diferencia, la absoluta y única variable que la empresa logró identificar para explicar este salto, es que Enrique, piensa 5 veces más en grande. Es un caso que de verdad rompe por completo con este mito del esfuerzo bruto como el único motor de resultados. Y ese va a ser precisamente el eje central de nuestro análisis detallado de hoy. Así es. Vamos a meternos de lleno en los conceptos de un texto que, ha transformado la psicología del éxito personal. Hablamos de La magia de pensar en grande, escrito por David J. Schwartz. Y la idea de esta sesión es desmenuzar esos patrones psicológicos silenciosos, esos que separan a quienes logran resultados masivos de quienes, se quedan estancados en el promedio. Totalmente. Y la mejor noticia para quienes nos escuchan es que esta metodología no requiere, no necesitas un coeficiente intelectual de genio, ni haber nacido con ventajas económicas increíbles. Ni depender de la suerte, claro. El objetivo es que cualquier persona pueda entender la arquitectura de estas decisiones mentales y, lo más importante, aplicarla a sus propios retos diarios. Hoy mismo. Porque lo que demuestra el caso empírico de Enrique es que el éxito no lo determina la capacidad de memorizar cosas, ni el talento innato. Lo determina la magnitud, el alcance del pensamiento. Ajá, y para entender cómo se construye ese alcance, las fuentes nos plantean un modelo súper fascinante sobre la maquinaria interna del cerebro. Haz de cuenta que describen la mente humana como una gigantesca fábrica de pensamientos. Ok, una fábrica. Sí, y esta fábrica está dirigida casi exclusivamente por 2 capataces. Bueno, al primero lo llaman el Señor Triunfo y al segundo el Señor Derrota. Sé que suena un poquito a fábula infantil, pero la mecánica neurológica detrás de esto es bastante sofisticada. Sí, totalmente. Y son trabajadores increíblemente diligentes. O sea, el Señor Triunfo está a cargo de la línea de ensamblaje positiva. Su único trabajo es fabricar razones lógicas de por qué sí se puede hacer un proyecto. De por qué las habilidades que uno tiene son suficientes, claro. Exacto. Pero por otro lado está el Señor Derrota, que opera la maquinaria del pesimismo. Y es un especialista de primer nivel. En milisegundos te produce una cadena de motivos por los cuales el fracaso es inminente. Te dice por qué faltan recursos o por qué tu idea es simplemente ridícula. Y lo interesante aquí es cómo la mente obedece ciegamente a la mínima provocación. Sí, obedece sin cuestionar. Si alguien se despierta y decreta en voz alta que hoy va a ser un día terrible, el Señor Derrota toma el mando de inmediato. Empieza a buscar evidencia en el entorno para confirmar esa orden. Claro, recuerda que hay tráfico, que la economía está mal, que el jefe va a estar insoportable. Y de repente la profecía se cumple sola, no por arte de magia, sino porque la fábrica entera operó bajo esa directriz. Los psicólogos cognitivos llamarían a esto el sesgo de confirmación, impulsado por el sistema activador reticular. Al darle trabajo a uno de estos capataces, el cerebro literalmente filtra la realidad. Solo ve lo que quiere ver. Exactamente. Encuentra solo los datos que apoyan esa postura inicial. Y las fuentes ofrecen un ejemplo histórico brillante de cómo opera esto a nivel corporativo. Es sobre un contrato gubernamental. Ah, ¿sí? El del diseño de puentes. Esa anécdota ilustra el concepto a la perfección. Sí, un contrato de $15 millones. Resulta que el gobierno se acercó a 21 firmas de ingeniería. Las 4 más grandes aceptaron de inmediato, pues era su tipo de proyecto. Lo normal para ellos. Pero las otras 17 firmas eran pequeñitas. Tenían apenas entre 3 y 7 ingenieros en su plantilla. Y de esas 17, 16 miraron la cifra de 15 millones y dijeron que era demasiado grande para ellos. O sea, el señor Derrota tomó el control absoluto de sus reuniones directivas.
Totalmente. Dijeron que era inútil intentarlo siquiera. Pero una sola de esas pequeñas firmas, fíjate, con apenas 3 ingenieros en su equipo, estudió los planos y le dio una orden clarísima al señor Triunfo. Dijeron que sí podían hacerlo y que iban a buscar el cómo. Presentaron la propuesta técnica y contra todo pronóstico estadístico, se llevaron el contrato. Se lo llevaron. Pero espera, un proyecto de 15 millones manejado por solo 3 personas. Digo, desde afuera eso suena casi a una negligencia o a un suicidio corporativo. Suena loquísimo, sí. Yeah. Pues lo evitaron porque entendieron que la capacidad de ejecución crece al mismo ritmo que la exigencia, siempre y cuando la creencia inicial no se sabotee. Ah, ok. No ignoraron los riesgos para nada, pero pusieron a su fábrica mental a producir soluciones para esos riesgos, en lugar de producir excusas para abandonar. En lugar de preguntarse por qué no podían, la directriz para el señor Triunfo fue cómo podían estructurarse para lograrlo. Si analizamos esto a fondo, parece que la mente funciona con una especie de termostato mental. Me encanta esa analogía. Sí, o sea, si el termostato interno de una persona está programado en la temperatura de la mediocridad o la inferioridad, pues esa persona va a caminar, hablar y negociar reflejando ese valor tan bajo. Su realidad exterior siempre se va a alinear con esa temperatura interna. Exacto. Por lo tanto, para lograr resultados monumentales afuera, el paso previo e innegociable es ajustar ese termostato de las creencias a un grado mucho más alto. El gran dilema surge cuando nos damos cuenta de que tocar ese termostato, asusta profundamente. Hay una resistencia psicológica brutal a subir esa temperatura. Está cañón dar ese paso. Y aquí es donde las fuentes introducen un diagnóstico crítico. Identifican una enfermedad mental paralizante que bloquea este proceso de crecimiento. La denominan excusitis. Excusitis, la enfermedad del fracaso. Literalmente la describen así. Es decir, la producción industrial de pretextos. Pero ojo, no es simplemente pereza. Las excusas son un mecanismo de defensa increíblemente sofisticado. La mente busca proteger el ego a toda costa, por medio de algo llamado disonancia cognitiva. Claro, es muchísimo menos doloroso para el ego decir que no lograste el ascenso porque tu salud es frágil que mirarte al espejo y admitir que tuviste miedo de asumir la responsabilidad. Exactamente. Y las fuentes desglosan 4 variantes letales de este virus mental, comenzando precisamente por la excusitis de salud. El clásico argumento de, uy, no, es que mi cuerpo no da para más, o el decir que siempre estás lidiando con algún malestar. Sí, el autor presenta un contraste abismal para ilustrar lo absurdo de esta barrera. Por un lado, narra el caso de un hombre joven, clínicamente sano, que ha visitado a 5 especialistas diferentes. ¿Buscando que le diagnostiquen un problema en su corazón? Ajá, un corazón que funciona perfectamente. Está desperdiciando su juventud y su energía mental esperando enfermarse. Y por otro lado, describe a un hombre en un vuelo comercial. Ah, el de la válvula de plástico. Ese mero. Le acaban de implantar una válvula en el corazón y literal se puede escuchar el clic rítmico del mecanismo en su pecho. Y sin embargo, el tipo está radiante, rebosante de optimismo. Y le va contando al pasajero de al lado sus planes para inscribirse en la escuela de leyes. O sea, la actitud anula el diagnóstico. Esto me recuerda mucho a la anécdota del golfista que mencionan los textos. Uy, sí, la del golfista es buenísima. Un jugador profesional que perdió un brazo. Cuando un periodista, pues asombrado, le preguntó cómo era humanamente posible mantener un swing tan preciso, su respuesta fue letal. ¿Qué le dijo? Dijo que una actitud correcta y un solo brazo siempre superarán a una actitud incorrecta y 2 brazos. Es una sentencia que la verdad no deja espacio para el victimismo. Totalmente. Y esa misma lógica aplica para la segunda variante, que es quizás la más común en el mundo corporativo. La excusitis de inteligencia. Uy, esa es clásica. Este sentimiento paralizante de creer que uno no es lo suficientemente brillante, o el terror reverencial que sienten algunos frente a los títulos académicos de los demás. Que si no tienes maestría, no vales. Exacto. Lo que el análisis demuestra es que el intelecto neto, la simple acumulación de datos, está súper sobrevalorado. De hecho, la historia de Henry Ford es el ejemplo perfecto de esto, ¿verdad? Es un caso emblemático. A Henry Ford lo demandaron y en el juicio intentaron humillarlo demostrando que era un hombre, digamos, ignorante, porque no sabía responder preguntas básicas de cultura general.
o de historia. Y su respuesta fue magistral. Explicó que en su escritorio tenía una fila de botones y que al presionar cualquiera de ellos podía convocar especialistas que le darían la respuesta exacta a cualquier trivia en segundos. Claro, su trabajo no era memorizar datos. Su trabajo era pensar, dirigir y crear. Y también citan a Albert Einstein en las fuentes. Sí, Einstein se negaba a saber de memoria cuántas pulgadas hay en una milla. Decía que jamás iba a saturar su corteza cerebral con información que podía encontrar en 2 minutos abriendo un diccionario. Ese es un golpe directísimo a la educación tradicional basada en la memoria. El autor menciona a un concursante en un programa de televisión que era un verdadero hombre enciclopedia. De esos que recitan fechas y capitales sin esfuerzo. Ajá, pero un empresario que veía el programa comentó que, a lo mucho, le pagaría a ese hombre $1,000 por toda su vida. Porque su mente funcionaba como un simple almanaque impreso. O sea, los datos se pueden comprar baratos, pero el pensamiento creativo y la capacidad de conectar ideas, pues eso es lo que no tiene precio. Y luego entra en juego la excusitis de edad, la trampa dual de sentir que uno es demasiado joven para ser líder o demasiado viejo para cambiar de rumbo. El caso de Carlos es revelador. Un hombre de 40 años súper infeliz en su profesión. Se sentía viejo y con la vida ya terminada. Le hacen un cálculo matemático de su vida productiva, de los 20 a los 70 años. Eso da un total de 50 años útiles. Exacto. A los 40, Carlos apenas había consumido 20 de esos años. Le quedaba el 60% de su vida útil por delante. Matemáticamente, ni siquiera había llegado a la mitad y ya estaba preparando su retiro psicológico. Es una perspectiva que destroza la excusa usando pura aritmética. Sí, te cambia el chip por completo. Pero a ver, hay algo que me hace ruido aquí. Vivimos en una sociedad que está objetivamente obsesionada con los diplomas y la juventud extrema. Claro. Vemos empresas buscando directores de 30 años y empujando a la jubilación temprana a los 50. ¿No es pecar de ingenuidad o de optimismo ciego pedirle a la gente que simplemente ignore estas barreras estructurales? Digo, sí existen en el mundo real. Es una objeción súper válida. Y la obra no niega que la sociedad ponga esas etiquetas o levante esos muros. Lo que sostiene con firmeza es que el pensamiento que guía a la inteligencia o a la edad es infinitamente más importante que la cantidad neta de las mismas. O sea, el conocimiento es solo poder en potencia, no en acto. Exactamente. Relatan el caso de un tipo con un doctorado impecable, pero con una actitud tan altanera y negativa que terminó manejando un camión de reparto porque nadie soportaba trabajar con él. Híjole, qué fuerte. Mientras tanto, alguien sin título universitario, pero con una maestría en ingeniería humana y resolución de problemas, terminó ganando el triple y dirigiendo a un equipo de especialistas con doctorado. Entiendo. Es la diferencia entre tener un motor potente y, pues, saber cómo manejar el vehículo. La excusa interna es siempre la barrera real. El papel o la edad son solo los obstáculos técnicos a sortear. Y si conectamos este análisis de la excusitis con el panorama general, queda claro que las excusas no son la enfermedad principal. Son el síntoma. Son esta cortina de humo que utilizamos para ocultar algo mucho más primitivo, el miedo. Precisamente, las excusas enmascaran el miedo al fracaso, el miedo al ridículo o a lo desconocido. Y hay que ser muy claros, el texto advierte que este miedo es real. No es una simple ilusión que se borra con afirmaciones positivas frente al espejo. No, para nada. Paraliza mentes brillantes y destruye carreras prometedoras. Este miedo se alimenta y engorda gracias a la indecisión. La mente atrapada en el ¿qué pasaría si? Genera un nivel de cortisol que bloquea la acción. Pero aquí radica la clave del libro. La cura absoluta y definitiva para el miedo es la acción. Tal cual, la acción. El ejemplo de los reclutas de la Marina ilustra esta neurobiología del miedo perfecto. Jóvenes físicamente aptos que estaban aterrorizados, temblando, por tener que saltar al agua desde la plataforma alta. El miedo en la fila era insoportable para ellos. Pero, ¿en qué milisegundo exacto desaparecía ese terror? Solo cuando caían y su cuerpo tocaba el agua, ya fuera por voluntad propia o porque alguien los empujaba. El choque físico obligaba al cerebro a pasar de la amígdala a la corteza prefrontal. Y esto ocurre exactamente igual en entornos de oficina.
Hay otro ejemplo de un ejecutivo de compras que sentía que, en sus propias palabras, se estaba ahogando. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Las ventas de su departamento caían mes tras mes. Su jefe ya le había lanzado advertencias severas. La reacción natural frente al miedo es congelarse, esperar el despido en silencio. Claro, hacerte bolita. Pero él decidió aplicar la acción inmediata. En lugar de esconderse, instituyó juntas matutinas diarias con su equipo. Inyectó directrices claras, enfrentó los problemas cara a cara y revertió los números. O sea, salvó su trabajo. La indecisión lo estaba matando y la acción lo salvó. Y para entender por qué la inacción genera tanto miedo, creo que es vital hablar de lo que las fuentes llaman el banco de la memoria. Ese concepto es buenísimo. El cerebro funciona como una gigantesca bóveda bancaria. Si a nivel mental le pides al cajero un recuerdo sobre un fracaso pasado, el cerebro te va a entregar un monstruo lleno de detalles humillantes. Te trae el peor escenario posible. Por eso la recomendación es ser estricto con los depósitos y retiros. Obligarse a retirar solo recuerdos de éxito. Y advierten sobre lo peligroso que es el sentimiento de culpa. Hablan de Pablo, un estudiante que hizo trampa en un examen importante. Sí, y esa culpa destruyó su confianza a largo plazo. Su mente gastaba energía de fondo procesando constantemente la pregunta de ¿cuándo lo iban a descubrir? La energía que debería usarse para crear se desperdicia en protegerse de un fantasma. Pensando en esta analogía de la institución bancaria mental, creo que hoy en día la memoria funciona exactamente como el algoritmo de nuestras redes sociales. A ver, aterriza esa idea, me interesa. Haz de cuenta que si alguien le da clic o le dedica atención a un recuerdo de fracaso o de envidia, el algoritmo mental asume que eso es lo que le interesa a la persona. ¿Como en TikTok o Instagram? Exacto. Las fuentes cuentan el caso de una pareja que, 10 años después de casarse, seguía reviviendo la pésima experiencia de su luna de miel porque el hotel fue un desastre. 10 años después, imagínate. Al darle clic a ese recuerdo una y otra vez, el algoritmo de su cerebro les seguía mostrando más de ese contenido tóxico arruinando su presente. Hay que silenciar las notificaciones del fracaso. Es una actualización brillante del concepto. Y bueno, supongamos que logramos domesticar ese algoritmo negativo. Vencemos el miedo interno con acción y dejamos las excusas. El siguiente paso evolutivo es aplicar este pensar en grande al mundo material. ¿Cómo interactuamos con la economía y las relaciones? Exacto. Y la respuesta es adoptar una visión de valor agregado. Esto significa entrenar la percepción para ver lo que las cosas pueden llegar a ser, no conformarse con lo que son en el presente. Ver el potencial latente, no la ruina actual. El caso del corredor de bienes raíces es espectacular para esto. Totalmente. Él le daba la vuelta a todo. Mientras sus competidores fracasaban intentando vender granjas abandonadas mostrándolas tal cual eran, él cambió la narrativa. Él no vendía tierra muerta. Él vendía el proyecto arquitectónico de convertir esos terrenos en exclusivos establos de fin de semana. Le instalaba el valor agregado directamente en la imaginación del comprador, antes de hablar del precio siquiera. Y las fuentes ofrecen el contraste negativo perfecto. Hablan de un restaurante que perdió a un cliente que gastaba $600 al año en el lugar. Todo por una confusión con un platillo de pavo. Sí, un platillo que costaba apenas $12. El dueño del restaurante, cegado por el orgullo, discutió amargamente para no absorber esos $12. Ganó la discusión de la cena, pero perdió los $600 anuales del cliente. Su mente se enfocó en el centavo presente e ignoró el dólar futuro. Lo mismo le pasó a un lechero que se negó a venderle a una nueva vecina porque compraba muy poquita leche. Su miopía le impidió visualizar que era una familia joven que en un par de años iba a demandar 7 veces más producto. Todo esto desemboca en una premisa ineludible. La mente es exactamente lo que come. La dieta del entorno. Sí, y su principal fuente de calorías es el entorno en el que se mueve. Mencionan la historia de Fernando F., un conocido del autor. Este hombre era inteligente, pero se volvió profundamente cínico. Decía que el éxito era una farsa solo para ricos o corruptos. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa dieta mental? Terminó atrapado en un trabajo gris, mal pagado, sufriendo humillaciones. El mensaje es tajante. Hay que rodearse de la primera clase de personas y pensamientos. Y catalogan a los chismes y las conversaciones derrotistas literalmente como veneno psicológico, porque reducen drásticamente el alcance del pensamiento. Te roban el ancho de banda necesario para construir. Pero aquí entra una complicación muy del día a día.
¿Cómo evitas la negatividad constante de los compañeros de trabajo sin terminar pareciendo un ermitaño aislado o un arrogante insoportable? Es difícil, claro. Digo, al final de cuentas, la mayoría de la gente tiene que pasar 8 horas diarias en esa oficina. No siempre se puede simplemente renunciar y huir. Es el reto más común. Pero la estrategia no consiste en ser descortés ni en pelear con todo el mundo. Se trata de clasificar estrictamente a quién le otorgas el poder de influir en ti. La regla de oro es jamás pedirle un consejo sobre éxito a un fracasado viviente. Ouch, suena duro, pero es muy cierto. Puedes ser amable, compartir un café, pero internamente debes auditar severamente sus palabras. Y la solución es ampliar tus horizontes sociales de manera proactiva. Buscar seminarios, organizaciones fuera de tu burbuja habitual para diluir esa toxicidad. De acuerdo. Entonces, la receta hasta ahora es clara. Tenemos el termostato ajustado al señor Triunfo, hemos desarticulado las excusas, el miedo está neutralizado por la acción y depuramos la dieta del entorno. Ajá, vamos muy bien. Pero para sostener este nivel de energía a largo plazo, sin sufrir un burnout, el cuerpo físico tiene que estar alineado con la mente. Aquí entra la fisiología del éxito y la ciencia del entusiasmo. Este es uno de los puntos donde la neurociencia contemporánea respalda palabra por palabra lo escrito hace décadas. Los investigadores afirman que cambiar las acciones físicas transforma las actitudes mentales de manera obligatoria y química. Y las tácticas físicas que proponen son tan simples que cuesta creer en su impacto. Sugieren cosas como obligarse a caminar un 25% más rápido. Y no es por tener prisa. No, es porque la biomecánica de un paso firme le envía señales de determinación al cerebro. También sugieren sentarse siempre en las filas de adelante en cualquier reunión, rompiendo el instinto de esconderse. Mantener un contacto visual sostenido también inhibe las hormonas de estrés relacionadas con la sumisión. Y bueno, obligarse a hablar más fuerte y claro en las juntas. Son mecanismos para hackear el sistema nervioso central. Y en paralelo a lo físico, está el desarrollo del entusiasmo. Mucha gente cree que uno nace con entusiasmo o no nace. Pero las fuentes argumentan que el entusiasmo se construye cavando más profundo. Sí, el autor cuenta cómo lograba que una clase entera se interesara en temas aburridísimos como el ciclo de vida de los abejorros o la logística de los invernaderos. ¿Cómo le hacía? El secreto era investigar y exponer los detalles ocultos, las cifras sorprendentes. El conocimiento profundo y la curiosidad enfocada generan un interés genuino. Sobre esto de la fisiología y la confianza, hay un punto muy peculiar sobre un tal Tomás S. y su famoso comercial de 60 segundos. Ah, el anuncio publicitario sobre sí mismo. Sí. Sentía que le faltaba presencia ejecutiva, así que escribió un comercial detallando sus fortalezas y logros. Y se lo recitaba en voz alta 3 veces al día frente al espejo. Sí, suena un poco. Suena un poco a cliché de autoayuda, la verdad. Digo, esto de pararse frente a un espejo a declamar lo genial que eres genera bastante incomodidad. ¿Realmente tiene un sustento real o es pura motivación vacía? Es supernatural sentir escepticismo con eso. Sin embargo, la ciencia revela un mecanismo de retroalimentación fisiológica muy poderoso relacionado con la neuroplasticidad. A ver, explícame eso. Al pronunciar palabras de seguridad en voz alta y adoptar una postura corporal adecuada, alteras temporalmente los niveles de testosterona y cortisol. La mente no distingue entre una emoción externa y una generada por una repetición física intencionada. O sea, hacer este comercial antes de una negociación difícil es el equivalente a precalentar el motor de un coche de carreras. Si actúas con la fisiología de la confianza, la emoción real inunda tu sistema casi de inmediato. Visto desde la química y la biomecánica, tiene absoluto sentido. No es magia, es entrenamiento puro. Y así, pues llegamos a la síntesis de nuestro análisis de hoy. Recapitulemos rapidísimo los pilares para nuestra audiencia. Primero, ajustar el termostato mental dándole el turno principal al señor Triunfo. Segundo, vacunarse sin piedad contra las excusas, sobre todo las de inteligencia y edad. Tercero, entender que el miedo es real, pero que su único antídoto es la acción inmediata. Y cuarto, mantener una estricta dieta de primera clase en el entorno, apoyada por una fisiología que proyecte determinación. Es un resumen súper preciso. Y para cerrar esta exploración, me gustaría proponer una reflexión que va un paso más allá de lo meramente comercial. Adelante, ¿hacia dónde va esta idea? A lo largo de la obra vimos que el alcance del pensamiento dicta el tamaño de los ingresos.
Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos esta visión del valor agregado no solo a los negocios, sino a la humanidad misma? ¡Wow! Eso está fuertísimo. Imagínate la disrupción si tratáramos a cada extraño con el que nos cruzamos, no por lo que parece ser hoy en su peor día, alguien cansado o frustrado, sino por el inmenso potencial de lo que puede llegar a ser. Claro, si un corredor de bienes raíces transforma un terreno olvidado visualizando su grandeza futura, imagínate cómo cambiaría nuestra sociedad si asumiéramos la genialidad latente de las personas que nos rodean. Sería una verdadera revolución en la interacción humana. Si aplicamos este efecto multiplicador de Enrique para transformar cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos, el impacto social es incalculable. Enrique simplemente ajustó su lente interno para ver grandeza donde otros veían límites. Así es. Así que la invitación queda abierta para quienes nos escuchan. Alimenten su mente con intención, vigilen de quién aceptan la definición de lo posible y a partir de hoy empiecen por caminar un 25% más rápido hacia ese próximo reto. Atrévanse a pensar 5 veces más en grande. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante y lleno de matices prácticos. Totalmente. Un mapa detallado para rediseñar la arquitectura mental. Hasta la próxima exploración.